Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jonathan Paul Zambrano Solórzano, de la carrera de Ingeniería Ambiental de la SPAN MFL. El trabajo final que les voy a exponer es sobre un diseño de un prototipo generador termoeléctrico basado en el efecto Seebeck. Como introducción, la termoelectricidad es considerada una rama de la termodinámica, paralela a la electricidad, donde se estudian fenómenos relacionados con el calor y la electricidad. El uso de la tecnología supondría disponer de una nueva energía renovable, mejorando el rendimiento energético de otras fuentes y siendo esta considerada como una de las tecnologías en energías alternativas limpias más interesantes del mercado energético actual. Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo fue construir un generador termoeléctrico basado en el aprovechamiento de la energía calorífica transformada en energía eléctrica. Uno de los efectos más afines a la transformación de calor en energía eléctrica es el efecto Seebeck. Mediante este efecto se diseñó lo que hoy se conoce como termocupla o termopar eléctrico, el cual es utilizado ampliamente en ciertos artefactos como lo es en las placas Peltier. Estas placas se emplearon en el diseño del prototipo termoeléctrico, logrando así generar movimiento a una hélice conectada a un mini motor, demostrando que el generador termoeléctrico puede satisfacer cargas eléctricas. Este tipo de tecnología es generada de forma limpia para el medio ambiente y puede ser usada como fuente de apoyo en fábricas, casas, hospitales, entre otros. Como objetivo tenemos objetivo general: desarrollar un termogenerador que transforme la diferencia de temperatura en electricidad suficiente para ser utilizada a un mini motor zodiac. Como objetivos específicos tenemos tres, en los cuales son: seleccionar información para la fabricación del termogenerador, diseñar el prototipo termoeléctrico y, como último, calcular resultados de pruebas experimentales del prototipo termoeléctrico. Termoelectricidad es considerada una rama o subdivisión de la termodinámica, lo cual es encargada de estudiar los fenómenos relacionados directamente con dos tipos de energía, como es la energía calorífica y la energía eléctrica. La termoelectricidad trata de transformar de energía calorífica en energía eléctrica mediante elementos termoeléctricos con la ayuda de elementos auxiliares. Los efectos térmicos que relacionan estos dos tipos de energía son especialmente el efecto Seebeck y el efecto Peltier, los mismos que se basan en una termocupla o termopar. La termoelectricidad también es considerada como una división o perteneciente a la termodinámica, lo cual consiste en tener varios fenómenos de cambios en lo que es la generación de lo que es la electricidad. En este caso, lo que busca es una energía limpia en lo que es estos dos tipos de prototipos. El efecto Seebeck es la aparición de una diferencia de potencial cuando se unen dos cables de metales diferentes y se los expone a diferentes temperaturas, como en la figura 3, teniendo así un lado caliente y un frío, siendo este último el lado en el que se manifiesta la diferencia de potencial. En este caso, el efecto Seebeck es la combinación entre dos cálculos, es decir, en este caso el efecto Seebeck tiene que estar en un punto de ebullición de temperatura caliente y una parte de temperatura fría, lo cual eso hace que haya un choque térmico, lo que va a generar que es conocido como efecto Seebeck. Este descubrimiento se lo atribuye al médico físico y alemán Thomas Seebeck en el año de 1820, que fue cuando realizó varios experimentos. Cabe destacar que Seebeck no publicó sus resultados como tal, sino denominó como
termomagnetismo sin tratar en cuenta el efecto que se tenía haciendo referencia al calor de flujo. Placas termoeléctricas tipo Peltier. En cuanto a la generación termoeléctrica, las placas de tipo Peltier son las más utilizadas hoy en día. La gran mayoría se encuentran fabricadas en bismuto y teluro de distintas proporciones, ya que en esta combinación es la más eficiente para el trabajo de transformar la energía calorífica en energía eléctrica, llegando a tener alto grado de eficiencia. Este tipo de placas termoeléctricas pueden trabajar a altas temperaturas sin degradarse, soportando temperaturas desde 330 grados centígrados a temperatura constante y hasta 400 grados centígrados de forma intermitente. En este caso, las placas Peltier son diseñadas especialmente para generar energía a partir del calor. ¿Qué lo que hace esto? Es la combinación entre el efecto Seebeck, que se utiliza temperatura caliente y temperatura fría. Esto es lo que hace un choque térmico. Disipador térmico. Es un instrumento que se utiliza para extraer calor de un objetivo, transfiriendo calor de un cuerpo caliente a uno menos caliente. Por lo tanto, el instrumento disipador es comúnmente construido de material conductor como el de aluminio o de cobre, que combinan ligereza y conductividad. También podemos decir que es una herramienta o un dispositivo que considera como un conductor de energía, que puede ser de aluminio o de cobre, los cuales son metales y estos atrapan la energía y tienen una rapidez para conducir la electricidad. Cálculos y análisis. Selección, información para la fabricación del termogenerador. Se seleccionó la información respecto al prototipo termoeléctrico que se realizó, el cual fue basado en el uso de una placa Peltier y fundamento en el funcionamiento del efecto Seebeck, aprovechando la energía calorífica y siendo transformada en energía eléctrica. Está produciendo la electricidad suficiente para el funcionamiento de una hélice en un mini motor zodial. ¿Cómo se diseñó el prototipo termoeléctrico? Finalizada la información y previsto el termogenerador eléctrico, para la elaboración se realizó el diseño de una base estructural en la cual se unió los distintos materiales, en los cuales se los voy a mencionar. Como materiales obtuvimos una placa Peltier TEC 12706, un cuadro de cerámica, un mechero de alcohol, un mini motor zodial, 4 estructuras de madera, un disipador térmico y un papel de aluminio. En el diseño del prototipo se utilizó una placa Peltier de modelo TEC 12706. Esta placa tiene unas dimensiones de 40 x 40 x 3 milímetros y contiene 127 pares semiconductores. En su interior, la potencia eléctrica es de 60 vatios y su tensión nominal de alimentación de 12 voltios y corriente nominal de 5 amperios. Con ella se puede generar diferentes máximas de temperatura entre sus caras. De 65 grados centígrados puede funcionar entre los 55 y los 83 grados centígrados sin dañarse. Así que si se mueve fuera de estos valores, se corre el riesgo de que quede inutilizable, y si se mantienen los valores dentro de esto, puede tener una duración de 200.000 horas de trabajo perfectamente, es decir, muchos años. La eficiencia de este modelo de unos 12 a 15 vatios es de calor extraído. Eso es una eficiencia en torno al 20 o 25%, teniendo en cuenta que consuma unos 60 vatios, el cual está influido por temperatura ambiente. Cálculos de resultados de pruebas experimentales del prototipo termoeléctrico. Se realizó un cálculo de los resultados experimentales que se llevaron a cabo en el generador termoeléctrico. En ello se pudo constatar que al calentar la placa Peltier con un mechero de alcohol
sujetada a un disipador térmico y revestida de papel de aluminio por un tiempo de 15 segundos al contacto del fuego en un lado de la cara de la placa Peltier y del otro lado absorbida por el disipador térmico, se generó una diferencia de temperatura provocada por la energía calorífica que a su vez fue transformada en energía eléctrica dominado efecto Seebeck. Finalmente se midió los resultados de varias pruebas para así determinar un voltaje entregado de 1.67 voltios. Para ello se utilizó un multímetro y se logró constatar que el prototipo termoeléctrico funcionó de manera efectiva, logrando mover una hélice de un minimotor zodial. Y por último tenemos las conclusiones. Se concluyó el uso de un minimotor eléctrico como generador eléctrico es viable y presenta resultados aceptables. En el otro punto tenemos que es posible generar electricidad a partir del uso de las placas Peltier y energía calorífica disponible o generada de una fuente de calor. Esta lleva al uso o creación de más termogeneradores conforme la necesidad se requiera, debido a que es una fuente de energía alternativa, no contaminante y de sencilla aplicación. Por último, tenemos que se determinó la generación factible y electricidad producida por la placa Peltier mediante una fuente de calor de un mechero de alcohol y absorción de calor como un disipador térmico, provocando una corriente de 1.67 voltios para poder mover una hélice de un minimotor. A continuación, el funcionamiento del prototipo.